La semana arranca con varios temas, lo que demuestra un poco que la actualidad deja de estar monopolizada por la pandemia. Se espera que finalmente el Ejecutivo envíe el proyecto de reforma judicial. Santiago Cafiero y Guado de Pedro avanzan en el presupuesto de 2021, que es el presupuesto del año que viene. El Banco Central que toma medidas ante un dólar blue que sube y baja a la espera de una definición por la deuda. Y por supuesto no quiero dejar de mencionar también como tema del día y que se arrastra del fin de semana la discusión alrededor del video del intendente de José Cepaz, Mario Ishi, hablando de hacer la vista gorda ante quienes venden droga en su municipio. El hecho invita a debatir varios temas. La relación política-narcotráfico, el caudillismo de ciertos líderes. Pienso demasiado en estos días con el desdén con el que trataba Ishi en ese video a los trabajadores. Y también en la relación que hay entre el poder político y la justicia. Porque lo que dice Ishi en el video es que puede encubrir delincuentes. Ya que estamos hablando de reformas judiciales, ¿no? Mencionábamos recién que el presidente va a enviar esta semana el proyecto al Congreso. ¿No sería interesante que las reformas en las que puedan llegar a darse no se beneficie al poder de turno? Yo iba acá. Todos los temas en Hoy Nos Toca y por supuesto si hablamos de reforma judicial, hablamos de Nicolás Luca, por lo menos en nuestro programa. Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Diana? Buenas noches. Un poco los ejes, un pantallazo general de esta reforma que va a llegar al Congreso. Se esperaba para la semana pasada, pero aparentemente va a ser esta, ¿no? Con ya nombres conformando el Consejo. ¿Nos ayudas un poco? De lo poco que se sabe, claro. ¿sí? Porque hay un hermetismo interesante sobre cuáles serían la letra chica. ¿Viste? Que el contrato vos lo mirás y decís, esto es divino. Ahora, la letra chica generalmente es donde vienen las cosas que por ahí no te benefician tanto y la letra chica todavía se desconoce porque no está el proyecto oficialmente presentado. Sí, aclaro que el Consejo que se conformó para asesorar al presidente tiene más que ver con la ampliación o no de la Corte Suprema de Justicia, bien, no con este proyecto que ya fue cocinado hace rato. Algunos dicen, y todo lleva toda la lógica, que la base es el antiguo proyecto de Gustavo Boberis y es el primer punto que lo puedes ver en la primera placa. Gustavo Boberis, es esta ampliación del fuero federal. Exactamente. Gustavo Boberis en el año 2003-2004, cuando era ministro de Justicia, casualmente, de Néstor Kirchner, había propuesto fusionar los juzgados federales para diluir el poder. Estando Boberis como asesor del presidente, cae de Maduro que el trabajo algo tiene que ver, ¿sí? Bueno, ahora, acá hay algo, bueno, está bien, los juzgados federales se llevarían de 23 a 46. Sí. Lo de la fusión de fueros no termino de entenderla. Exactamente. Bueno, vos tenés 12 juzgados federales en lo criminal y correccional y 11 juzgados federales en lo penal, económico y tributario, ¿sí? Lo que harían serían funcionarlos, serían 12 más 11, 23 y duplicarlos, con lo cual lo llevas a 46. Ahora, de estos 23 que hay ahora, ya hay 4 vacantes. Próximamente va a haber 4 vacantes en cuanto se jubile Canicoba Corral, que mientras tanto, antes de la jubilación, está sacando. Ahora vamos a tratar también de eso. A lo lindo. Pero bueno, ya hay 4 jueces vacantes de estos 23, ¿sí? Por lo cual habría para nombrar 46, más 4 tenés para nombrar 50 jueces de instrucción solamente en Comodoro Pi, en caso de que sea este el proyecto, que todo parece indicar que es este el proyecto. Ahora, en cuanto a la fusión, bueno, la fusión de fueros es todo un tema, ¿no? Porque la formación, a lo que vamos, ¿no? Porque una persona tiene que estar con competencia y formación intelectual y jurídica como para poder llevar a cabo o la parte criminal o lo penal económico. ¿Puede llegar a tener relación? ¿Te acuerdas cuando hablábamos del caso de Lomas de Zamora, que de 3 jueces, 2 penales y 1 contencioso administrativo, había 1 vacante? Sí. Entonces, cuando le sacaron la causa a Villena, ¿a quién se la tuvieron que dar? Al juez civil. Entonces, un juez da examen ocupa el cargo para lo que dio examen y para lo que se preparó toda la vida, ¿sí? Vamos a ver si esto conlleva preparación. Los jueces también, ¿no? federales del interior están acostumbrados a tener todo, porque no hay juzgados penales federales en lo económico, tributario y todo eso en el interior, son jueces federales criminales en todo.
Pero cuando vos diste un examen para ser un juez federal en lo criminal y correccional, no lo diste para hacer en lo penal económico, que es toda una especialidad, es toda una especialización, sobre todo en la Argentina, que tiene un entramado tributario tan complejo que de lo que más vivimos hablando es de cómo hacemos para reformar el sistema tributario. Igualmente, Nico, una última pregunta antes de pasar al otro tema. Esta intención de la reforma, de llevarlo de 23 a 46, en teoría tendría como objetivo agilizar el trabajo de la justicia. Básicamente es diluir el poder, porque si solamente se tratara de duplicarlo, podés agilizarlo, pero el cuello de botella está en los tribunales orales. Claro. O sea, hay causas que están en juicio 19 años, 20 años, 26 años. Que es lo que siempre el cuello de botella no está en los juzgados de instrucción, y eso pueden dar fe también los fiscales. Los fiscales laburan muy rápido, los jueces federales cuando tienen ganas de trabajar, trabajan muy rápido, y el cuello de botella se produce, según te dicen la mayoría de las fuentes, en los tribunales orales. ¿Por qué? Porque los tiempos de los tribunales orales en la Argentina son muy lentos porque las audiencias son personales, porque que esta resolución de esta audiencia no me gustó cómo se llevó, entonces planteo una nulidad, la nulidad va a cámara baja. Es lo que un poco decíamos en la venta, ¿no? Ya que también va a haber una reforma judicial, que es algo muy importante para nuestro país, que se consigan objetivos como la celeridad, la transparencia y la independencia, ¿no? Sí. Ya vamos a llegar también a ese punto. Vamos al sistema acusatorio. Sistema acusatorio. Explícame. Bueno, el sistema acusatorio, básicamente, se utiliza en casi todas las provincias, en todos los sistemas penales de las provincias de la Argentina, prácticamente en todas. ¿Qué es el sistema acusatorio? El juez de instrucción deja de ser juez de instrucción, ¿sí?, para pasar a ser lo que en la provincia de Buenos Aires llaman un juez de garantías, ¿sí? Es el juez que garantiza el equilibrio entre las dos partes. El fiscal, en vez de fiscalizar la causa, pasa a ser el instructor. Ya se está utilizando, ya está esta reforma se hizo ya y funciona mucho en la justicia federal del noroeste argentino, ¿sí?, y en alguna otra provincia que en este momento no recuerdo de la zona del centro. Pero ¿funciona? No se trata de si funciona o no. También funciona, de hecho, en la justicia federal, tradicionalmente, desde antes que se hiciera la reforma, cuando los jueces delegan las causas de las que les resultan engorrosas. Vamos a ser honestos. Siempre te dicen, no, las causas más, la de menor pena se las pasamos al fiscal. No, las que son molestas se las dan al fiscal. Que instruya al fiscal por delegación de un artículo y que le dan falsificación de título de automotor, falsificación de pasaporte, todas cosas que a los juzgados federales les resultan engorrosos, se lo tienen al fiscal. Con esto no, el fiscal va a instruir. No es que porque también se dice, con el sistema viejo el juez es juez y parte, no, porque es un tribunal oral. Esto lo que hace es cambiar el eje, y esto sí debería agilizar las instrucciones. Debería agilizar las instrucciones porque tenés una fiscalía instruyendo y el juez decide. La fiscalía no puede allanar, no puede detener, no puede hacer nada sin el permiso del juez, porque para la Constitución el único que puede hacer eso es el juez. Pero se le da un poco más de poder a los fiscales. Se le da muchísimo más poder al fiscal. El tema es que si esto no va acompañado de un presupuesto acorde para que las fiscalías tengan el personal necesario para instruir las causas, es lo mismo que la nada, ¿sí? Pero repetimos, por cuestiones que tienen que ver con las garantías de la Constitución, los únicos que pueden ordenar allanamientos, detenciones, procesamientos, celebraciones de juicio, todo eso, son los jueces. Un fiscal puede tener toda la instrucción y decir, vamos a allanar a este lugar, y si el juez dice, no me alcanza lo que usted me está diciendo para ir a allanar, no se allana. No. ¿Sí? Bien. Esto es básicamente el sistema acusatorio. El fiscal acusa directamente desde primera instancia. Lo que pasa es, vuelvo a remarcar, el cuello de botella está en los tribunales orales. Si agilizamos aún más primera instancia y en los tribunales orales no se hace alguna modificación, va a haber un cuello de botella aún más angosto. Veremos la letra chica, como decís vos. Y ahora venimos al tema el más polémico de todos, que es el juicio por jurados. ¿Por qué digo que es el más polémico de todos? Porque está en la Constitución Nacional desde 1853. Desde 1853 se expuso en la Constitución Nacional y nunca se sacó ninguna de las reformas. En ninguna de las reformas, ni siquiera en la del 49 se sacó el juicio por jurado. Nunca. Allí está y allí lo quieren poner. Bueno, algo que ya está. En algunas justicias provinciales existe el juicio por jurados, sobre todo el caso testigo, el primero fue la provincia de Córdoba, le funcionó muy bien. En la provincia de Buenos Aires, pese a lo que digan, lo que quieran decir para justificarlo, no ha funcionado bien. No. Han existido casos muy extremos en los que el jurado se puso del lado del victimario y lo absolvió cuando uno dice, no, pará, esto no era si había delito o no había delito. Claro. O sea, primero es a pedido del enjuiciado, ¿sí? Una persona va a juicio y esa persona dice, quiero que me juzgue un jurado, no quiero que me juzgue un tribunal, ¿sí?
Bueno, listo, se conforma el Lo jurado. que pasa es que se abre de vuelta la famosa disputa o críticas de un lado de esa grieta de la que siempre se habla en todos los temas de la Argentina, en si va a funcionar, no va a funcionar, si la población realmente está preparada para eso o no. Funcionar funciona, pero requiere de determinadas garantías. Por ejemplo, las 12 personas no tienen que tener antecedentes penales, eso se garantiza. Las 12 personas no tienen que ser abogados, eso se garantiza. Las 12 personas no tienen que tener, no tienen que ser partes del Poder Judicial ni de ningún Poder Judicial. Eso se sobreentiende. Ahora, al momento de decidir si la persona es culpable o no, es una decisión por unanimidad. Y acá es donde empieza el problema, ¿sí? Porque si yo soy fiscal y te digo, esta persona, el caso testigo fue el del cirujano de hace 2 años, 2018. Si esta persona ya no corría peligro, entró a su casa, agarró una pistola, salió y le disparó, el delito existe. Claro. ¿Sí? No estamos diciendo que lo vamos a meter preso 16 años, estamos diciendo que hubo un exceso en la legítima defensa, se va a su casa, el juzgado lo absolvió, entonces no hubo delito. Claro. Y el delito existió. No, o sea, lo que costó hacerle entender al jurado es que si el jurado decía que sí, no iba a ir preso. ¿Entendés? Claro. Bueno, y han existido ya numerosos casos en las estadísticas, incluso algunas del CELS en la provincia de Buenos Aires, de muchas personas que son victimarios de delitos contra la propiedad, que son absueltos porque de los 12, con que uno diga que no, ya está, se acabó. Pero lo más grave del asunto, o sea, por ahí lo que se podría solucionar para que no fuera tan polémico el juicio por jurado, es esto, que la absolución no se puede apelar. O sea, si 12 personas que no tienen conocimientos jurídicos, no tienen conocimientos judiciales, no saben cómo funciona la ley, no tienen por qué conocer el Código Penal y el Código de Procedimiento, a esas 12 personas se les está pidiendo mucho, se les está pidiendo demasiado. Ahora, que la víctima, ¿qué es la víctima? No hablo del... O sea, supongamos que lo condenaron, bueno, fantástico. Ahora, si lo absolvieron, la víctima tampoco puede apelar. Eso es el punto más en discusión. Y que con una simple modificación podría funcionar bastante bien. Repito, el juicio por jurado es algo que se utiliza en muchos países del mundo. En la provincia de Córdoba ha dado excelentes resultados. En la provincia de Buenos Aires los resultados son algunos muy buenos y otros realmente polémicos. Nico, vamos a analizar todo eso. Para eso nos vamos a contactar con Federico Delgado, que es fiscal federal. Federico, buenas noches. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por llamarme. Por favor, nos gustaría adentrarnos en un análisis de esta reforma judicial que aparentemente va a entrar en el Congreso Nacional. Creo que hay algo en lo que sí están de acuerdo todas las partes en que es necesaria una reforma. El tema es si los ejes, al menos algunos de los que se conocen, realmente pueden llevar a traer a la Argentina una justicia un poco más justa, ¿no? Vale la redundancia. Sí, coincido en que es necesario modificar la justicia. En eso no hay grieta, digamos, porque la eficacia es mala y sobre todo porque, aunque a mí me duela decirlo porque soy parte de ella, la justicia está sospechada. Ahora parece que vamos a entrar en un proceso de reforma que es un paso necesario, pero que yo la verdad que no conozco el proyecto en profundidad, los he escuchado a ustedes con atención, pero me parece que lo que no hay que esperar es que la ley por sí misma que salga, en definitiva, haga un milagro. Claro. Porque es verdad que hay cosas que hay que ajustar, hay algunos problemas que hay que resolver, hay situaciones que hay que corregir, pero cualquier ley requiere de la complejidad estructural de los ciudadanos, en este caso de los funcionarios judiciales, para que cumplan con esa ley, para que no la torzamos o para que no la anulemos en la práctica. Entonces me parece que la ley me parece un gran paso, pero me parece que es el principio de un camino que nunca va a ser corto y que va a ser difícil de recorrer, sobre todo porque hemos llegado a un nivel de crisis muy, pero muy alto. Claro. Ahora, en este punto, fiscal, usted mencionaba todas las cosas que se desprenden. Con Nicolás recién también lo veíamos, ¿no? No es nada más una pauta de ampliar quizás fueros federales, sino también de instruir a cada una de las personas si se van a anexar criterios como, por ejemplo, lo que es la fusión de los fueros criminales y el penal económico que recién nos contaba Nico. Sí, eso me parece que por lo que uno lee en el diario, ahí está la intención de algún modo diluir el poder de Comodoro Pi, ¿no? Si esa es una intención
multiplicar la cantidad de jueces, obviamente eso se va a conseguir. Pero yo no creo que eso solucione los problemas, porque los problemas de Comodoro Pi son mucho más visibles y por ahí impactan más por el tipo de casos que maneja o que manejamos. Pero en rigor de verdad, esos problemas se multiplican en toda la justicia. Cualquiera de ustedes debe tener algún conocido que lo echaron de su trabajo, que hizo un juicio laboral y que hace 4 años que está esperando con la indemnización. O algún amigo que no puede sacar a una persona que se quedó en una casa y dejó de pagar el alquiler, puede tardar 10 años. Digamos, a mí me parece que hay problemas que son globales, que en algunos lugares se notan más que en otros. Por eso, insisto, el cambio de ley me parece muy importante, pero no creo que eso tenga un efecto mágico. Sí, Nico. Doctor, en su último libro, en República de la Impunidad, uno lo va leyendo y por momentos dan ganas de llorar, ¿no? Pero no deja de percibirse cierto distintos cuellos de botella, ¿no? El número uno es que uno sabe que la instrucción puede ser muy rápida o muy lenta, pero si es muy rápida hay un cuello de botella que hace que los tribunales orales sean lentos. Y después están todas esas triquiñuelas entre que apelo y cada apelación puede demorar un montón. Y cuando uno va a revisar cuántos camaristas hay por cada instancia, no hay una reforma. Lo pregunto básicamente, esta reforma de duplicar los jueces y por ende duplicar la cantidad de fiscalías y por ende darle más potestad a los fiscales para acelerar todo, ¿no va a ser aún más lento alcanzar la justicia? Porque todo esto que se ve es acelerar la instrucción. Sí, la verdad que la temporalidad de los juicios es un dato clave. Pero es verdad, puede ser que eso pase, pero me parece que hay otro problema ahí. Eso me parece que es un pecado que cometemos los abogados. Nos parece que la ley está pensada siempre desde una premisa que para mí es falsa, que da por sentado que todos los hombres que van a operar con esa ley van a ser buenos, digamos así. Y no hay ningún tipo de plan B o incentivo que de algún modo obligue, por ejemplo, en este caso, a los judiciales a aplicar las leyes en el tiempo que prevén los códigos de procedimiento. ¿Qué quiero decir? No hay costos ni beneficios y al final del recorrido es lo mismo un juez que resolvió 10 casos durante un año, un tribunal oral que hizo 3 juicios durante un año, que aquellos que duplicaron la producción. A mí me parece que hay que trabajar mucho, pero muchísimo. Yo la verdad que lo que digo siempre enoja, pero es lo que pienso, aunque quedo en minoría. Me parece que hay que profesionalizar la justicia. Y profesionalizar la justicia quiere decir trabajar muy fuerte sobre nosotros, sobre los judiciales, pero también construir incentivos institucionales para que por lo menos tengamos el hábito de cumplir los plazos y aquel que no los cumple le pase algo. El tema de la instrucción larga o la instrucción corta, digamos, ahí lo que se juega es la discrecionalidad del actor judicial, que la verdad tiene la potestad de hacer eso, entre otras cosas porque no hay un costo concreto si toma la opción de ser leal con la ley o la opción de la picardía. Entonces me parece que, a mí me parece muy bien trabajar sobre la distribución de los fueros, las competencias, multiplicar juzgados y fiscalías, pero ojo con no advertir que al final del recorrido los que ponen en movimiento las leyes son los hombres. Giselle. Sí, ¿qué tal, fiscal? Hoy se conformó la comisión de asesores que va a tener la misión de asesorar, valga la redundancia, al gobierno sobre la ampliación de la Corte. 2 preguntas. ¿Es necesaria ampliar la Corte? Y la segunda, ¿es ético que esa comisión esté integrada por abogados que defienden causas de funcionarios o exfuncionarios con causa de corrupción como Cristina Kirchner o Echegaray, que tienen intereses directos con la Corte porque por las causas van a llegar? En cuanto a la necesidad de reformar la Corte, la verdad que de ampliarla, me preguntabas vos, sí. Yo no, la verdad que no soy un experto en diseños de tribunales extraordinarios. A mí me parece que el problema de la Corte, más allá de que esté integrada por 5, 7, 10 o 20 o los que fueren, hay problemas que son anteriores. El primero es que no puede ser, desde mi humilde perspectiva, que el máximo tribunal del país, que es el que debe destilar los mejores ejemplos, no solo para el espacio de tribunales, sino para la sociedad, porque cada vez que la Corte habla, está difundiendo valores, está difundiendo una ética pública. No puede ser que no tenga plazos, que no sepamos nunca cuándo va a resolver, y no puede ser tampoco que nunca sepamos, como pasa en los países medianamente razonables, que
a principio de año la Corte fija una agenda y durante todo el año ya los ciudadanos saben qué casos va a tratar y qué casos no va a tratar. Me parece que hay que trabajar mucho en eso. Después, ¿cuántos jueces tienen que ser? Yo la verdad que eso no lo sé. Y con respecto a Veraldi, creo que la pregunta apuntaba a Veraldi, yo la Veraldi no lo conozco, no tengo dato personal con él, pero de todos modos, digamos, de los profesionales que se conocen en el fuero y en la facultad, es un tipo que sabe mucho, es un tipo muy respetado, y me parece que tiene la capacidad suficiente como para dividir lo que son sus trabajos profesionales, digamos, lo que sería su uso privado de su experticia, de su uso público, me parece a mí. Pero no se busca, perdón, Diana, una mayoría automática como pasó con Menem cuando se amplió la Corte. Eso no lo sé porque la verdad que no conozco ni siquiera cuál es el proyecto que hay con respecto a la Corte, y tampoco sé qué va a tener que hacer esta comisión, y si la comisión va a tener algún tipo de posibilidad de emitir una decisión autoritativa o un consejo que después debe tomar el presidente para después elaborar un proyecto de ley. La verdad que no conozco bien cómo es la mecánica. Por ahora conozco por los medios quiénes son las personas que integrarían esa comisión. Facu. Sí, Delgado, mencionó el tema de la profesionalización, si se quiere también la productividad que tiene la justicia, y obviamente mencionamos acá en el programa todo el tema del cuello de botella y los tiempos de la justicia. Me pregunto ahí qué rol tiene la caja de la justicia y si los recursos son suficientes o incluso los recursos que tienen se podrían de alguna manera utilizar más eficientemente para resolver estos tiempos tan prolongados de la justicia. Sí, a mí no creo que el problema de la eficacia de la justicia sea una cuestión de dinero ni de inversión. Digamos, siempre obviamente se puede mejorar y hay que hacer un montón de modernizaciones, pero me parece que lo que hay que trabajar son los aspectos culturales, en la forma en que los jueces se acercan a los hechos y cuál es la hechura del juicio. Hay que discutir eso. Digamos, para decirlo brevemente, cualquier juicio oral que ustedes vayan a ver, hasta, qué sé yo, desde el hurto de una billetera en el subte hasta un caso de corrupción, van a ver que el juicio oral lo que se hace es reproducir íntegramente lo que pasó en la fase de instrucción. Son enormes películas que se repiten 2 veces. Eso no tiene que ver ni con maldades, ni con especulaciones, o no siempre tiene que ver con eso, sino en general hay problemas culturales muy fuertes que tienen que ver con la forma en que se aborda el juicio, cómo se piensa la hechura de un juicio complejo. Digamos, la verdad que no hay una escuela de jueces seria, no hay una escuela de fiscales, una escuela de magistrados. Entonces, la verdad que la gente vamos aprendiendo todos con la práctica, me hago cargo, y a lo mejor tratamos del mismo modo el hurto de un automotor que un desfalco en un banco. Entonces me parece que hay que trabajar muchísimo en lo que tiene que ver con la capacitación, con la profesionalización, y obviamente que habrá que mejorar un montón de cuestiones de infraestructura, pero no creo que eso sea la prioridad. Yo creo que con más plata lo que pasaría es que estaríamos reproduciendo un montón de estructuras y a mediano plazo por ahí no estamos cambiando absolutamente nada en términos de eficacia. Delgado, me gustaría... sobre todo de credibilidad, que me parece que es lo más importante de todo, ¿no? Y me gustaría volver un poco a la reforma que se estaba planteando y esto de darle instrucción a los fiscales, siendo que usted también es fiscal, un análisis suyo acerca del más poder que van a tener los fiscales si esta reforma se lleva a cabo como estaría planteada en un principio. En principio, lo que habría, hasta donde yo sé, y si me estoy metiendo la pata, pido por favor que me corrijan. Yo lo que creo que la reforma, estas cosas pasan solo en la Argentina. Desde el año 2015 hay un código de procedimiento que está vigente, que el Congreso lo sancionó, pero que después se suspendió su aplicación. Ese código de procedimientos es el que hace que los fiscales van a tener un protagonismo mayor que los jueces. Digamos, si la reforma se va a limitar a eso, en lo que tiene que ver con los fiscales, lo que vamos a hacer es poner en movimiento una ley que tiene 4 años de antigüedad. Que ya tiene. Y que hemos estudiado, que hemos discutido, pero para la cual no nos hemos preparado. Entonces eso también va a traer problemas de implementación muy fuertes. Pero en principio, si lo que se conoce como el procedimiento acusatorio, que significa que los fiscales van a tener más protagonismo, eso es una ley que está pensada, que está sancionada hace 4 años y que en los ámbitos más que tienen que ver más con el derecho,
se están discutiendo y se cuentan a los alumnos desde la época en que yo estudiaba abogacía en los años 90. O sea que es algo que en términos teóricos está muy sedimentado, pero yo tengo mis reservas con lo que va a ser la implementación. Creo que va a ser eso un desafío muy importante. Ahora, Delgado, yo lo escucho y me pongo a pensar si entonces una reforma judicial que realmente es un pedido de todos los sectores y se coincide en que es necesaria, ¿no será una especie de maquillaje de cosas que ya están, pero bueno, también las ponemos en una reforma, ¿no? Lo escucho y me da una sensación como que, bueno, hay alternativas para que la justicia funcione, pero nunca se dieron los mecanismos y se llevó a cabo. Mira, yo repito, siempre quedo en minoría, pero a mí me parece que la discusión más importante es la dimensión ética. Las leyes no hacen milagros. Claro. Entonces, lo que hay que recuperar acá es una cuestión de una dimensión ética en el ejercicio de la función pública y que en definitiva tiene que ver con no usar la ley, que tiene una vocación universal, no usar las instituciones que tienen vocación universal, es decir, son para todos nosotros, para cualquier ismo, para el socialismo, para el kirchnerismo, para el macrismo, para cualquier ismo, son para todos los ciudadanos, no usarlas con fines particulares. Eso las leyes lo pueden prever. Las leyes pueden contemplar sanciones para el que no lo hace, para el que se porta mal, pero antes que eso, hace falta un compromiso sincero y franco de los funcionarios públicos con respecto a la Constitución a la que les juraron lealtad. Digo, por ahí parece una pavada lo que estoy diciendo y quizá lo sea en un punto, pero digamos, hasta que el ejercicio de la función pública no esté soldado a una ética pública, que es lo que exige nuestra Constitución, yo soy bastante prudente en cuanto a la magnitud de mis esperanzas para ver la eficacia de cualquier reforma. Pero esto lo diría en una reforma educativa, en una reforma económica, en una reforma judicial, en cualquiera. Me parece que hemos olvidado la dimensión ética de los asuntos públicos. En definitiva, Delgado está pidiendo ética y transparencia, tampoco es que... no, claro, totalmente. Cosas necesarias. Es el requisito básico, claro. Es el requisito básico. Nico. No, sí, es curioso porque yo trabajé 8 años en la justicia, de los cuales varios fueron en la federal, y nunca me tomaron ni examen de ingreso, ni recibí ninguna capacitación, y era, tomá, despachaste a causa y como mucho charlar con algún prosecretario a ver si te dice cómo, y así vas aprendiendo los ponchazos. Pero la pregunta básica entonces, ya que hablamos de ética, profesionalismo, capacitación, si los fiscales van a tener más poder, a los jueces lo controla un consejo de la magistratura, y ese Consejo de la Magistratura ya sabemos que está bastante politizado. ¿No debería despolitizarse el Consejo de la Magistratura y a la vez crear algo similar para los fiscales, como para que haya un control sobre la justicia que no sea tan político? No, totalmente. Para mí tiene que haber, pero es una idea muy personal mía, hay que construir sistemas de rendición de cuentas que no se limiten al ingreso de un funcionario o a discutir si hay que echarlo o no. De verdad hay que trabajar en serio y hay que monitorear con organismos fuertes institucionalmente, que sean muy profesionales, que tengan cierta autarquía y cierta autonomía, y controlar la producción en vivo de cada funcionario para evitar que pasen los fenómenos que hemos sufrido en los últimos 40 años y que cada día los sufrimos un poco más fuertes y que vemos todo el tiempo llegar, o que por ahí tienen intenciones que no tienen que ver con la Constitución. Yo en mi libro que vos citabas tomo el concepto del juez rockstar, que el juez rockstar, que no es un chiste, digamos, es un modelo de juez, que es el juez que utiliza el cargo para perseguir notoriedad o cualquier otro objetivo, digamos, eso me parece que en la justicia argentina existen todos los fueros y que es el producto de un factor que es bastante perverso cuando tenemos que administrar cosas que no son nuestras, cosas que son de los demás o cosas que son de todos. Yo insisto, si el Ministerio Público, que es un organismo que la verdad que es relativamente nuevo, que está creado de imagen y semejanza de la justicia y que ahora va a tener la obligación, es como de pasar de la secundaria al CBC, digamos, si esta reforma sale, va a tener que transformarse en un alumno universitario y no en un alumno del colegio secundario, que es un paso crítico, un paso difícil. Me parece que ahí hay que tomar un montón de precauciones a partir de la experiencia, de lo que nos pasó, que es lo que vos señalabas, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, que nació como un organismo al que le depositamos muchas esperanzas y que su productividad ha estado bastante lejos de aquellos sueños que tuvieron los constituyentes del 94. Sí, Delgado, ahora, antes decía que justamente que esa reforma del Código Procesal Penal se había suspendido. Lo suspendió Macri con un decreto, porque lo que no querían era que los fiscales tomen fuerza, liderados por Alejandra Gils Carbó, cuando ellos estaban ya en el poder.
¿no? Una fiscal que era una militante kirchnerista, una jefa del Ministerio Público que era militante kirchnerista. ¿Cómo se hace para controlar eso? Porque si los fiscales van a tener más poder, pero el jefe que van a tener es una persona que milita en el partido y lo dice públicamente del gobierno del momento, va a ser complicado, ¿no? Que no se investigue, o sea, que se investigue solo el poder cuando el poder se va, que es lo que pasa siempre con los jueces y con los fiscales. Sí, eso es cierto que se investiga el poder cuando se va, pero me parece que el criterio de no aplicar una ley porque no nos gusta la persona que va a estar nos ha traído hasta acá. A mí me parece que las leyes tienen vocación universal y si no nos gusta un funcionario o se portó mal o hizo algo que está mal, en vez de suspender toda una ley por 1, 2 o 10 personas, lo que hay que trabajar es con las instancias que la propia ley contempla para ajustar esa situación. Yo creo que los argentinos tenemos que regresar al camino de la ley, tomar atajos, tomar diagonales, buscar, siempre hay una excusa para hacer algo de una manera o para hacer otra. Si no empezamos a recorrer el camino de la ley y sobre todo a reformar los problemas que haya con los propios procedimientos legales, estamos sonados, porque tenemos que, y perdón lo que voy a decir, pero me parece que tenemos que civilizar nuestra vida social. Nuestra sociedad civil ha regresado a una especie de Estado social que es preconstitucional. Nos habita la violencia, nos habitan los empujones, los gritos, los destratos. Tenemos que empezar a constitucionalizar nuestros comportamientos, que quiere decir ni más ni menos que todas las acciones de los argentinos tienen que estar subordinadas a la lógica de la Constitución. En tanto y en cuanto no logremos eso, estamos sonados. Y me parece que ahí los funcionarios tenemos que hacer mucho, porque estas cosas, aunque se construyen de abajo hacia arriba, se nutren de ejemplos. Delgado, y los ejemplos tienen que ser descendentes. Yo entiendo lo que usted va, pero eso no requiere fortaleza de instituciones. Y claro, pero hay que crearlas porque no caen del cielo. Llegar hasta acá, vivir en un paradigma de impunidad, violento, donde la falta no paga, donde la verdad que se premia más, al final está lo mismo como dice el tango, la Biblia, que el calefón. Esto no cae del cielo, no es una lluvia ácida, no es una nieve que no se impermeabilizó, sino que son procesos sociales que vamos construyendo, algunos con más responsabilidad que otros, pero que vamos construyendo y que nos ha llevado a divorciar lo que es nuestra vida diaria de la lógica de las instituciones. Entonces me parece que el camino es largo, pero no creo que se pueda hacer con un comprimido, con una pastilla. Me parece que es un camino muy largo, muy difícil, que requiere reformas legales, pero que de verdad se define en los comportamientos de todos nosotros y sobre todo de los funcionarios. Facu. Sí, y esas reformas, digamos, que se necesitan, de alguna manera pueden evitar lo que es el abuso que se hace muchas veces desde el poder político del aparato de la justicia, cuando, como decía también mi colega Gise, que al cambiar el gobierno se abren las causas contra aquel gobierno que se fue. De hecho, ahora hay muchas causas que son casi espejo de lo que fue en su momento el kirchnerismo con respecto a lo que pasa con el macrismo. ¿Cree que eso se puede limitar de alguna manera justamente desde el punto de vista de las instituciones, de generar un marco que evite ese tipo de aprovechamiento del Poder Judicial? Eso se puede evitar, se puede empezar a corregir con incentivos. Digamos, si yo soy juez, tengo una causa que se inicia hoy contra el gobierno actual, y la cajoneo durante 4 años, y supongamos que Alberto Fernández va a dejar el poder dentro de 4 años, y va a venir otro presidente de otro color político, y yo espero esos 4 años para empezar a moverla y para empezar a hacer quizá lo que tenía que hacer, pero que tuve que haber hecho cuando la ley me lo ordenaba. Si yo no tengo algún tipo de incentivo ahí para que esa persona, para que ese funcionario cumpla con la ley, estoy condenado por ahí a jugarme en que me toque un juez moralmente más íntegro que otro que haga su trabajo como corresponde. Pero ¿por qué la cajonea? Perdón, ¿por qué la cajonea? Porque pueden. Pero ¿por qué? ¿No quieren, reciben amenazas del Poder Ejecutivo? ¿Por qué no se investiga el Poder? Porque no es remunerativo, porque investigar al poder de turno es una cuestión costosa, a ningún poder le gusta que lo investiguen, claro. Y por ahí, digamos, yo lo explico bastante bien en mi libro, hay un sector de la justicia que se ha de algún modo escapado de la Constitución y utiliza lo que tiene que ver la posibilidad
de aplicar la jurisdicción para tejer otro tipo de alianzas buscando otro tipo de resultados. Y la verdad que la madre de los problemas es que ningún juez, ningún fiscal puede tener el tamaño de la soberanía que tiene para administrar los tiempos de los procesos sin tener algún costo por hacerlo eso de manera anómala. Claro. Entonces me parece que la respuesta es sencilla, lo hacen porque pueden hacerlo. Si no podríamos hacerlo, no lo harían. Y me parece que porque los códigos tienen plazos, están estipulados, están perfectamente previstos, hasta la duración de una instrucción dice que tiene que ser 4 meses después de la indagatoria, digamos. Los invito a ver que me encuentren un juicio que duró eso en la etapa de instrucción. Acá hay un problema de verdad que es muy fuerte de incentivos en los que no repara. Y al final de cuentas, en general, es evidentemente, porque las cosas, como decía Durkheim, por algo los experimentos sociales no se modifican. No se modifican porque evidentemente para algún sector es bastante remunerativo tener una justicia de estas características. Entonces me parece que lo que hay que hacer es tomárselo muy en serio, porque esto habita todos los espacios de nuestras vidas, y de verdad trabajar en reformas macro, que me parece muy bien, pero también ser muy específicos a partir de la experiencia en tratar de construir instituciones fuertes. Instituciones fuertes se construyen con incentivos, se construyen con premios, con castigos. Me pregunto cuáles serían los incentivos, ¿no? Porque lo primero que le respondió a Facundo fue que se necesitan incentivos para que precisamente un juez no cajonee una causa. Bueno, ¿cuáles podrían ser los incentivos? Los dije hace 5 minutos. Básicamente rendición de cuentas en vivo y en directo. Claro. En tiempo real, por empezar. Después, capacitación interdisciplinaria. Los judiciales no estamos obligados, los magistrados, a hacer ningún curso nunca. Parece que salimos de la facultad y automáticamente tenemos una especie de piedra filosofal que nos permite comprender cómo funcionan los conflictos sociales, que es nuestro insumo, más allá de volver a tocar un libro. Me parece que hay muchísimo para hacer en el plano de rendición de cuentas, en el plano de la educación, y por sobre todas las cosas recuperar la cuestión de lo que es la función pública. La función pública es consagrar la vida profesional a los demás. El que busca alguna otra cosa que no sea eso, aunque sea muy bueno, aunque sea excelente, tiene que elegir otro tipo de camino. Y eso se construye con reglas, con procedimientos que se apliquen y, por sobre todas las cosas, llevan tiempo. Doctor, hablando de jueces rockstar, usted ha sido víctima de algunas investigaciones que han sido cajoneadas de forma mágica y en tiempo récord. Y también recuerdo, por ejemplo, el caso de Bonadío, que pasó de absolver en tiempo récord a Cristina Kirchner en su momento a ser prácticamente el caballero de la cruzada contra la corrupción kirchnerista. Tuvo Yarvide y ahora hay uno que se está por jubilar. Hay 50 cargos para ocupar de jueces en caso de que se apruebe esta modificación. Son 50 cargos en manos de este Consejo de la Magistratura, en manos de esta política. ¿A usted le genera confianza? No, claramente que no, pero porque digamos, el Consejo de la Magistratura está en deuda en casi todos los aspectos. Pero 50 vacantes son, la verdad que no tenía número. Perdón, 40 vacantes. Igual, 40, son muchísimas. Digamos, mirá, tal como están las cosas, con lo que más o menos insume un concurso, yo voy a ser tatarabuelo y no van a estar llenos. Me parece que si existe esa cantidad de vacantes, van a ver que, me imagino que tendrán que pensar en algún mecanismo que permita seleccionar jueces de una manera más rápida y, por sobre todas las cosas, que elimine lo que ha sido, me parece a mí, la madre de los problemas en materia de nombramientos de jueces y fiscales, que es apuntar a un concurso meritocrático, que me parece muy bien, un examen, el que más estudió, el que más escribió, pero al final tenemos la oportunidad de la entrevista personal. La entrevista personal permite que el que estaba octavo pase a ser primero y el que estaba primero pase a ser octavo. Y después se pasa a un listado de 3 personas que por ahí no es el que mejor salió. Pero además, dentro de lo que es la propia burocracia judicial, la cantidad de tipos que después que les pasa que quedan tercero, segundo, primero y van al décimo y los fatiga, les hace daños emocionales y abandonan por completo cualquier expectativa de ocupar los cargos más relevantes, es un factor importantísimo en la crisis. Pero ahí tenemos la cuña política, o sea, si yo no tengo cuña política no llego a juez. Absolutamente, absolutamente. O sea, ya arranco siendo juez debiendo favores. Absolutamente. Y además, en un proceso, en una instancia concursal que como mínimo dura 3 años
en el que están representados un montón de corporaciones y donde, como bien decís vos, se mezcla la cuestión de la política en el sentido partidista de la palabra con la cuestión de los exámenes, el estrés que significa estar sometido a proceso, casi diría yo, a proceso concursal durante 3 años, es durísimo. Nadie, o muy pocos son las mismas personas después de concursar 3 años. Ninguno de nosotros después de 3 años es el mismo. Si encima está sometido a ese estrés de saber que sí, que no, que subo, que bajo, que voy, que vengo, es muy difícil después pedirle al árbol de naranjas que nos suministre manzana. Entonces, me parece que hay que sincerar, hay que ser francos, hay que recuperar la dimensión moral de los asuntos públicos. Delgado, lo invito a analizar un poco un tema que viene de todo el fin de semana y que se dio en el día de hoy, el video que trascendió de Mario Ishi, que hablando con trabajadores de su municipio, del área de la salud, dice que, bueno, que prácticamente los encubría cuando ellos vendían, y utilizó la palabra falopa, en las ambulancias. El video es mucho más largo y también habla del desdén con el que se refería a sus empleados, que es algo que a mí en lo particular me impactó bastante. La sensación muchas veces cuando la ciudadanía ve este tipo de escenas es que no hay justicia para nada y porque total nada va a suceder, porque el intendente puede llegar a tener influencias dentro de lo que es el marco judicial. ¿Cómo se comporta la política con la justicia? ¿Qué opina usted de lo que trascendió? Si realmente se puede hacer algo para que esa persona sea investigada, si realmente es un encubridor del narcotráfico. Sí, yo obviamente del eventual expediente judicial no puedo hablar porque no lo conozco y sería un irresponsable. Pero lo que me parece es que, vi el video, lo que vimos todos por televisión, a mí lo que me hace más ruido es me parece que uno puede pensar las palabras del intendente Ishi, a quien no conozco y no tengo nada en contra de él, me parece que lo que expresa es la forma en que se ejerce el poder en Argentina. Hay una parte que me llamó la atención que dice, yo te pago el básico. Digamos, entonces ahí me parece y eso me parece que es un drama que parece una oración tonta, yo me detendría ahí porque es la confusión del Estado con el gobierno. Entonces, y a partir de esa mezcla, de esa ensalada, es cuando se empieza a tergiversar absolutamente todo, que tiene que ver con una concepción de lo público, tiene que ver con la concepción de lo público como una especie de personalización del ejercicio del poder. Y el poder, la verdad, es de todos, es colectivo, y los gobernantes son fiduciarios. Digamos, fiduciarios quiere decir que tienen nuestra fe, y nuestra fe es la que los hace en que tienen que gerenciar los asuntos nuestros. Entonces, cuando se opera esa conversión y de algún modo el poder político se expropia y por poco empieza a integrar el patrimonio del funcionario, me parece que, bueno, estamos en el video describe a través de una pequeña oración, para mí, uno de los grandes vectores que nos permitirían pensar por qué el formato del poder en Argentina funciona como funciona. Y además, Delgado, porque esta cuestión de intendentes del conurbano, de intendentes de la provincia de Buenos Aires, de todas partes, que saben quiénes son los que venden droga en los barrios y demás, es un secreto prácticamente a voces. No sorprendió mucho el tema. El tema es por qué no se los investiga, por qué nunca sale a la luz. No, yo la verdad que si supiese eso, no, la verdad que no tengo una respuesta para eso. Lo que sí sé es que en general en la Argentina la mezcla de lo legal y lo ilegal es una combinación explosiva y algún tipo de delitos como las drogas, como las zonas liberadas, como la territorialidad, la administración que hace a veces algún sector del Estado de lo que tiene que ver con el delito es un dramón, y hace que a veces las instituciones o algunas instituciones, en vez de atacar, de descubrir y de operar sobre el delito, pasan a administrarlo. Ahora, eso es un problema, me parece que incluye la justicia, pero que es muchísimo más grave y muchísimo más grande y que, insisto, tiene que ver con el formato en que se ejerce el poder en Argentina y con un proceso de descivilización de la sociedad civil que nos está llevando cada vez más a una forma de vida social que es
preestatal y que está habitada por la fuerza y por la violencia. Me parece que no es un dato menor, y me parece una cuestión a la que me parece que al menos en la esfera pública se discute poco. Bueno, Delgado, muchas gracias por atendernos esta noche. Que tenga usted muy buenas noches. A ustedes, muchas gracias. Me quedo con lo que dijo del ejercicio del poder en algún punto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con todo lo que rodea al video de Mario Ille? El ejercicio del poder y no también tomar con normalidad todas las circunstancias de la venta de drogas, de que el que tiene el poder puede realmente avasallar con todos los derechos de los ciudadanos. Vamos a debatir esto con todos los chicos aquí después del corte. Cuídate.